Pedro continúa hablando con estos hermanos y como obispo de ellos, bueno, en primer lugar les dice, aclaró un punto teológico y dijo, primero es la redención, primero es la justificación y después la santificación. ¿Por qué digo esto? Porque hay personas que creen que primero deben santificarse y hay algunos falsos maestros o equivocación teológica que creen que primero hay que santificarse para después ser justificado. Es decir, yo voy a ir al cielo porque soy bueno. Es decir, primero voy a ser bueno para después ir al cielo. Pero el apóstol Pedro, que no dudo, inspirado por el Señor, dice, no, ustedes primero han sido justificados, ustedes han sido perdonados. Ante Dios ustedes ya son justos. Ahora, como segundo punto, vamos a hablar de la santificación. Y vemos en los capítulos 1 y 2, hasta donde hemos llegado, que él está tratando el tema de la santificación. Es decir, de cómo vivir glorificando a Dios, pero en unas circunstancias terribles. En el contexto que estamos aquí, en 1 Pedro capítulo 2, en este contexto, la iglesia estaba siendo perseguida, y estaba siendo perseguida porque habían creído en el Evangelio. Entonces el Imperio Romano tenía unas reglas. Quiero aclarar este contexto porque a veces sacamos de contexto el texto y nos equivocamos. Ahora, perseguían a los cristianos, el Imperio Romano, y habían sido acusados de quemar Roma, eran acusados de ser apóstatas, eran acusados de ser incendiarios, pirómanos, eran acusados de ser ateos, eran acusados de ser perversos y por último eran acusados de ser guerrilleros. ¿Por qué causas, hermano? Quiero que veamos este contexto. Porque como si si Nerón, si todos los emperadores en ese momento eran considerados representantes de Dios o eran como Dios mismo, y en la mano de ellos estaba la vida y la muerte. Los creyentes nuevos ya no concebían esa idea. Entonces ya ellos caían mal al imperio, porque no pensaban así. También, hermanos, en este contexto, los que no adoraban a los dioses romanos, entonces también había un problema, porque iban en contra del sistema. Entonces, al no adorar al emperador, al no adorarlo y solo adorar a Dios y solo inclinarse ante Dios, y mismo Pedro dijo en una ocasión, dijo, es lícito obedecer a los hombres o a Dios. Entonces Pedro establecía que había que obedecer a Dios. Entonces eso era ser revolucionario, guerrillero. Nosotros aquí en El Salvador pasamos una guerra de insurrección y entendemos perfectamente lo que es el concepto guerrillero. Entonces los cristianos eran considerados como guerrilleros. Mira el contexto que andaba en la iglesia. No pierdas de vista esto. Si no veniste a dormirte y si realmente veniste a ser edificado, pues no a misa, porque algunos entran y salen igual. Hablo de que estos conocimientos nos sirven para edificarnos. Entonces, si tú ves la iglesia en este contexto, todos estos conceptos que tenía el gobierno y de los cristianos, entonces eran personas no gratas. Luego fueron acusados de incendiar Roma, pero eran vituperios, eran calumnias, pero así eran concebidos, hasta el grado que algunos hallaban en agrado matar a los cristianos y era elogiado los que mataban a los cristianos. Imagínate viviéndote tú ahí. El hermano decía, oye, algunos hermanos se quedaron por el huracán, le tuvieron miedo al huracán o que le llevaran a la casa, creen que estando en la casa no la llevan, ¿no? O sea, pero esto ya no tenían casa, ya no tenían nada, andaban sufriendo por el nombre del Señor. Y que Dios nos perdone por la comodidad que nosotros tenemos, hermanos, para adorar a Dios y que no lo hacemos en serio. Estos hermanos habían dejado todo por el Señor. A veces aquí decimos, amamos al Señor, amén. No digan amén de lo que no van a cumplir. No podemos hacer promesas al Señor falsas. Si una pequeña cosa nos desvía ya del Señor. Pero imagínate en este contexto que estaba. Y por último, los que habían creído en el Evangelio ya no eran solo judíos, sino que era un
un revoltijo, voy a usar esa palabra, de distintas etnias, colores y sabores, y los judíos eran tan racistas que no asumían ni querían aceptar a nadie más. Entonces los judíos perseguían también a los cristianos. Imagina, perseguido por el gobierno y perseguido por tus propios hermanos. Entonces, en este contexto estaba la iglesia a la que Pedro le escribe con ese pensamiento. Vayámonos al verso número 7 del capítulo número 2. Para vosotros, ¿quiénes? Pues los que creéis, Él es precioso. Es precioso, Yahvé para nosotros, hermano. Es precioso. Ahora, es increíble cómo somos abusivos, intrépidos y no sé qué otra palabra usar, cuando algunos han tenido discusiones porque Pedro, Kefa, era la roca sobre la que iba a fundar la iglesia del Señor. Somos, digo, atrevidos e intrépidos, sencillos o ignorantes, con intención o sin intención, no lo sé. Hablamos por otras personas y no dejamos hablar a las propias personas. Quiero contarles una anécdota. Cuando yo estaba en el bachillerato, un profesor de idioma nacional, así se llamaba en ese entonces, no literatura, nos puso y nos hizo pensar y dijo, la obra se llamaba Una grieta en el agua. Entonces nos dijo, quiero que escriban, por favor, unas 10 líneas acerca de por qué el autor le puso una grieta en el agua al libro. Y entonces empezamos a inventar todo, hermano. Es porque estaba afeitándose y en el lavadero había una grieta. Era porque en el río había una grieta. Era y empezaron, ¿verdad? Entonces cuando leímos todo eso, el profesor de literatura se puso a reír. ¿Y saben qué? Sí, el autor mismo dice que no sabe por qué puso el Eterno. ¡Wow! Pero todos habíamos dicho por qué. Todos habíamos dicho por qué. Ahora, todos dicen que Pedro es el fundamento de la iglesia, pero dejemos hablar a Pedro. Y Pedro, que dice en el capítulo 2, ¿quién es la piedra del ángulo? ¿Quién es el fundamento? ¿Quién es? Cristo. Pedro está hablando. Pedro no dijo yo. Si yo le preguntara a Pedro, ¿qué quiso decir el Señor cuando te dijo que tú eras el fundamento? No quiso decir que yo era el fundamento, sino que sobre el fundamento del Evangelio lo iba a hacer. Pero sí, todos somos piedras. ¿Todos somos piedras? Sí, dice Pedro, todos somos piedras al final. Pero la piedra del ángulo y la piedra principal, la piedra sobre la que se edifica, es Cristo. Amén. Y lo dice Pedro. No seamos abusivos. Era con Pedro que estaba hablando con Dios, no con todos los que hablan. Yo pienso, no seas insensato. Pedro entendió quién era la piedra del ángulo. ¿Lo entendió? Pues con Pedro hablaba y Pedro entendió. Pedro lo escribe. Pedro lo está escribiendo aquí. Y dice, no, Él es la piedra. Pero es la piedra del ángulo y es piedra preciosa. ¿Para quiénes? Para los que creemos. Porque los que creemos que Yeshua es el Hijo de Dios, que vino y murió en la cruz, y que esa muerte, ese acto redentor en la cruz, me perdona todos mis pecados, y que fue sepultado, como lo dicen las Escrituras, y que resucitó al tercer día, evidenciando que como Él resucitó, nosotros resucitaremos. Y los que creen eso y ponen su fe en ese acto redentor, son salvos. Amén. Son salvos y ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio. No, vos tenés que no oiga a Satanás, deje eso. Ya dije, somos inventores, somos intrépidos. Hasta para hacer chambres, a veces ni hemos escuchado bien y vamos a multiplicar y decimos, y te concho, y yo, nada que ver, hermano, nada que ver. Pero vemos unos que echamos unas guaspiras, pero dice aquí Pedro, entonces, dejando hablar a Pedro y que Pedro nos interprete, dice, no, Él es la piedra del ángulo, y ¿sabe qué? Es piedra preciosa, ¿para quiénes? Para los que creemos que Él es el Hijo de Dios que murió por nosotros en la cruz. Amén. Para eso es una piedra preciosa. Pero es un dolor de cabeza, pero es un problema para el régimen romano. En este contexto, para el emperador,
Jesús era una piedra de tropiezo. ¿Por qué? Porque él quería dominar y gobernar sobre todos los pueblos conquistados. Pero este Cristo no le permitía hacer eso, porque los cristianos no se doblegaban al imperio, sino que ante Cristo. Amén. ¿Te doblegas tú ante el imperio? Y cuando digo te doblegas tú ante el imperio, me refiero a que en el mundo están hablando conceptos, por ejemplo, hoy le llaman preferencia sexual. Me he quedado estupefacto. Yo creí que, bueno, solo había dos, después aparecieron tres, ¿no? Aparecieron tres. Pero ahora, hermano, hay una gama de preferencia sexual que es un abanico como de 14, 15. Puede googlear usted preferencia sexual. Y ya no se quedan solo hombre con hombre, mujer con mujer, ahora perro con hombre, mujer con caballo. Pues hay un montón, y tienen nombre. Ahora, pero yo, como cristiano, ¿me doblego ante el imperio? ¡No! Yo tengo principios que rigen mi vida y rigen mi hogar. Amén. Pero alguien dice ser cristiano y va en contra de Cristo cuando acepta las cosas del mundo. Y Pedro va a hablar un poco de eso hoy. Pedro va a hablar un poco de eso hoy. Entonces es una piedra de tropiezo. Tú eres anticuado. O sea que, hermano, el hecho de uno no estar de acuerdo, ya le han agregado una palabra, no sé si lo digo bien, homofóbico. O sea que porque yo no me hago maricón o no aplaudo a los maricones, soy homofóbico. ¡Wow! O sea que si no robo, también voy a tener otra enfermedad por esto. Y quiero aclarar, los cristianos no tenemos problemas con los homosexuales. Para nosotros es un pecado más como mentir, como robar, como adulterar, como cualquier otro. Amén. Y los homosexuales pueden alcanzar salvación. Amén. Pueden alcanzar salvación como lo alcanza un fornicario, una señora calumniadora, un codicioso, un idólatra. Igual, un homosexual puede alcanzar salvación. Amén. Él murió por todos. Pero no vamos a aplaudir el pecado. Amén. La iglesia no va a aplaudir el pecado. ¡Qué bonito lo que estás haciendo! No lo vamos a aplaudir. Y es lo que Pedro aclara aquí. Ahora, para estas personas, el cristianismo es una piedra de tropiezo. Y lo dice en el verso 7, parte precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y, verso 8, piedra de tropiezo. A veces la iglesia, con vergüenza lo digo, no es ni piedra de tropiezo. Es tan mundana como el mundo. No le hace cosquillas a nadie. Está tan cómoda que no es incómodo a los gobernantes. Pero en este tiempo era incómodo al imperio. ¿Por qué? Porque no aceptaban los cristianos adorar a un hombre. Porque no aceptaban a vivir como vivían los demás. El mensaje de Pedro entonces en este es: manténganse firmes. Aplaudo al presidente de El Salvador en esta acción. Bueno, no sé si voy a tener problemas por eso, pero en mi trabajo siempre he mantenido que los géneros son masculino y femenino y punto. Y nunca hemos alentado nada en contra de eso. Hace poco el presidente despidió a alguien porque dio una publicación en donde alentaba al homosexualismo y a un montón de situaciones que no son correctas en las instituciones. Entonces, Dios pone a los gobernantes y en alguna medida los gobernantes son los que los pueblos merecen. ¿Cuántos creen que Dios es soberano? Él pone y quita, ¿no? Ahora Él puso a Él. Y yo eso lo aplaudo. Y no sé cuántos cristianos lo aplauden o están de acuerdo. Ayer fui a cortarme el cabello y donde me fui a cortar el cabello llegó alguien con el cabello color de zanahoria,
era un hombre, y venía un poco contento porque tenía un hermano que era youtuber gay y había ido a la iglesia y después todos tomando fotos con él, ¿verdad? Y la mamá había llorado, estaba contando que la mamá había llorado, pero que ni modo, que tenía que aceptar eso. Y él pues se reía de eso y era su hermano. Era su hermano. Es duro para un cristiano, aunque no es el fin del mundo, ya dije. Esos son pecados visibles, pero ¿cuántos tenemos pecados invisibles peores que esos? Y somos hipócritas, no creemos santulones, porque no nos ven el pecado. Pero por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Porque no me haga regreso el Evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para amar a los pecadores, de los cuales yo soy. No nos equivoquemos, hermano, en una falsa concepto de santidad. Pero esto no nos exime de comportarnos como hijos de Dios, y es lo que Pedro va a señalar. Continuemos ahí. Piedra de tropiezo, verso 8, parte B. Y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Todos los que son desobedientes están destinados al infierno. ¿Desobedientes a qué? Al clamor de Dios, a la predicación del Evangelio. Los desobedientes a eso. No es que están destinados a ir al infierno. El infierno está destinado por ser desobedientes. Esa es la traducción correcta. Ahora, ¿cuántos de nosotros somos desobedientes a la palabra? ¿Y podría haber en la iglesia personas condenadas? Claro. ¿Podría haber en la iglesia hijos de Satanás? Claro. La iglesia no está exenta de eso. Ahora, como en la cena del Señor no vamos a estar investigando, ¿seré yo, Señor? El Señor, que era el maestro del maestro, tuvo 12, y de los 12 andaba uno que era hijo del diablo. Andaba uno que era hijo del diablo. ¿Sí? El Señor, increíble, nunca lo reprendió. A quien hizo pedazos y lo revolcó y no hizo nada era Pedro, pero nunca Judas, hasta que llegó el momento. Haz lo que tienes que hacer y hazlo. Pero nunca le dijo nada. Ya sabía que era cartucho quemado. En la iglesia no podemos estar hablando con la gente que es cartucho quemado. Pero Pedro iba a hacer algo útil y Dios lo estaba puliendo. Entonces, cuando Dios habla con nosotros, cuando Dios va puliendo nuestra vida, porque pulir nuestra vida, hermano, es a través de los problemas, a través de las angustias, crecemos nosotros. No se trata, aquel que no le pasa nada, yo estoy preocupado. A Judas nunca le pasaba nada, nunca lo regañaron, ¿verdad que no? Pero a Pedro sí, porque Pedro iba a ser un miembro útil. Entonces Dios pule a lo que va a usar. A mí nunca me tapas de nada, no puede que nunca ha sido nada. O sea, el que no hace nada, nunca ha sido nada. Y en la congregación predicamos la sana doctrina para edificarnos, porque daremos cuenta de las ovejas, daremos cuenta que las llevamos a beber agua clara y buen pasto, pero si no lo quieren beber, no es problema del pastor, es problema de la ovejita rebelde. Verso número 9. Y ahora Pedro, las primeras palabras de aliento que veo yo acá en esta carta, y nos pone en un lugar muy interesante. Verso 9. Mas a vosotros sois linaje escogido. ¡Wow! Estas palabras, todo este texto era aplicado a Israel. Y quiero aclarar, no estamos sustituyendo a Israel, pero Pedro usa las palabras dichas a Israel, ahora dichas para la iglesia, porque pasan a ser, y él aclara lo que pasa a ser. Vamos a dejar que Pedro hable y dice: ahora ustedes, ¿quiénes ustedes? La iglesia, no Israel. No Israel. Aunque unos israelitas en la iglesia, porque ya la iglesia está formada por todos. Ya la iglesia está formada por todos. Entonces dice: mas a vosotros sois, no dice seréis.
Mas vosotros, ¿quiénes? Los que creen, los que vemos a Cristo como una piedra preciosa. Vosotros, para vosotros, que Cristo es una piedra preciosa, vosotros sois linaje escogido. Gloria a Dios. Hermano, yo no sé si tú te pones a pensar. No sé si tienes una idea de cuántos millones de personas somos en el mundo. Y no sé si tienes idea que cada segundo ya no recuerdo cuántos bebés nacen cada segundo. Y de todos esos millones, Dios haya visto esta piltrafa humana y ha dicho, ¿sabes? Obed Montes, te he escogido. ¡Wow! ¡Qué privilegio, hermano! ¿No te alegras, hermano? Que Dios te haya escogido a ti, Carlos, Pedro, Juan, me es lícito para que me sirva. Te he escogido, el Dios Todopoderoso que creó el universo y lo que en él hay, tenga memoria de mí. ¡Wow! Y Pedro lo expresa, vosotros sois linaje escogido, no cualquier cosa, linaje escogido. Pero ya no de carne ni de sangre, sino de ¿qué? Del Espíritu. Y hemos sido hechos nuevas. Hemos sido hechos nuevas. ¿Cuántos han nacido de nuevo? Pero no con la vieja. Con la vieja naturaleza. O sea, hermano, nacer de nuevo significa dejar la vieja. Dejar la vieja naturaleza. Ay, sí, hermano, este hermano no ha dejado nada de... Cállate. Cada quien lleva su lucha, cada quien lleva su carga, amén. Y cada quien va al ritmo del que Dios le permite. Algunos hermanos van más consagrados, otros más duros, otros más despacio, otros más adelante. Hay hermanos que en 5 años superó a hermanos que tienen 20 años de estar en la iglesia y son bebés todavía, bebiendo lechita, preguntando todavía cuestiones básicas, por no poner atención, por no ser edificado. Hermano, cuando hay una enseñanza y tú no estés de acuerdo, anota la pregunta, anota el verso y luego cuestiónanos, pregúntanos. En nombre de Dios y el Espíritu Santo nos va a ayudar a contestarte o Él te va a contestar, pero no te quedes con eso. Si tienes hambre y sed de la palabra, sé diligente, escudriña, no solo critiques, anota la pregunta. No estoy de acuerdo en eso, ¿por qué? Ok, voy a anotar la pregunta y le preguntaré al pastor, le preguntaré al hermano, ¿y por qué dijo eso? ¿Por qué? Porque a veces, hermanos, irresponsablemente, y aquí viene la doble cuenta, cuando estamos aquí y hablamos cosas que no son, y que no son rectificadas después, el pastor tiene la obligación y los hermanos tienen la obligación de rectificar cuando se dicen cosas incorrectas en la iglesia. Todos nos podemos equivocar. Un ejemplo claro, una persona que yo vi crecer del legalismo a la gracia y bueno, ya andaba perdido de nuevo, Armando Anducín. Hace poco había dicho una locura, pero tuvo la sensatez, la humildad de pedir disculpas y corregir. ¿Cuántos de nosotros corregimos y pedimos disculpas cuando hablamos mal aquí? Yo inmediatamente llego a la casa, está mi esposa y ha notado lo que he dicho mal. Ya me lo dijo. Bueno, y yo con mucha humildad y mucho amor, gracias mi amor. No, a veces nos enojamos. O a veces creemos que nos explicamos y no nos explicamos bien. Pero la iglesia es del Señor y no debo de pasar por alto lo que no se dice bien. El pastor debe estar pendiente de eso. Y ustedes que no están dormidos, de anotar también, hermano, hoy digo esto, el domingo pasado digo esto. Bueno, aquí era, el pastor cuenta una anécdota de un pastor que le dijo, hoy prediqué bien, me prediqué acerca de la gracia y que la salvación no se pierde. El siguiente domingo el mismo pastor le dijo, hoy sí prediqué bien, que la salvación se pierde. Hermano, no podemos deambular de un concepto a otro teológico. Entonces, hay que ser serio en la palabra de Dios. Y si no tengo la capacidad de hacerlo, pedirle al Espíritu Santo que nos use, que solo seamos instrumentos de Él, pero no perdernos de la palabra. Si seguimos la palabra, no nos perdemos, hermano. Dios es claro en su palabra. Y si yo dejo hablar al apóstol, como lo está haciendo aquí, y el apóstol dice, entonces, en el verso, vosotros sois linaje escogido. Esa palabra escoger nos hace especiales a ti, a Juan, a Ramón, a Pedro, a todos los hermanos. Haber sido escogido por Dios, el que creó todo, hermano. ¿No te hace sentir orgulloso, hermano? ¿No te hace sentir
bien que Dios sea así? ¿Quién era yo? Bueno, el salmista dice, ¿qué es el hombre? Inclusive él no dice ni siquiera yo, sino toda la humanidad. ¿Qué es el hombre? Somos gusanos, para que tenga de él. Ahora, pero esa es la humanidad completa, él lo dijo. Y ahora decir, ¿quién es Obed? ¿Quién es David? ¿Quién es José? Para que hayas acordado de él. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Es un gozo que Dios se ha acordado. Linaje escogido. Y entonces les dice a estos que estaban siendo perseguidos, ¿saben qué? Ustedes son linaje escogido. Es así, son palabras de aliento. Y luego le dice, real. Bueno, ¿por qué pone esta palabra? ¿Por qué no solo digo sacerdocio? Porque hay sacerdotes falsos. ¿Hay sacerdotes falsos? Hay sacerdotes falsos. En este contexto había sacerdotes falsos. Habían sacerdotes transeros. Yo creo que eran mexicanos. Había sacerdotes chafa. Había sacerdotes, hermanos, corruptos. Bueno, lo que nos acompañan a estudiar Samuel, 1 Samuel, vemos la corrupción de los sacerdotes y de los hijos de los sacerdotes, ¿no es cierto? Ahora lo digamos de nosotros. Por eso la iglesia debe estar atenta con lo que se enseña y escudriñar y preguntar, no quedarse con una duda. Hey, ¿por qué dijeron esto? Y si me equivoqué, perdón, hermano, si tiene razón. Quizás en la próxima intervención digo, saben que aquí me equivoqué. ¿Verdad? Porque el único infalible es la palabra y el Señor, amén. Nosotros como hombres somos falibles, ¿verdad? Ahora, real sacerdocio, no sacerdocio chafa, sino real sacerdocio. Ya no hay sacerdotes individualmente. Había sacerdotes por el orden de Leví y por el orden de Melquisedec. Entonces, por el orden de Melquisedec, algunos creen que sigue habiendo sacerdocio. Ya, ahora todos son sacerdotes. No, yo soy especial, yo me ungieron y me visto. No, Señor. Ahora todos son, como dice Pedro, todos son sacerdotes. ¿Quién? ¿De quién está hablando Pedro? De los creyentes. De los creyentes. Real sacerdocio, nación santa. No una iglesia en particular con un nombre. La nación santa está integrada por todos los salvos que el Señor ha alcanzado y escogido. Amén. Por eso está formado. Por todo. Ahora, ¿estaré yo allí, hermano? ¿Qué has preguntado? ¿Estaré yo allí? Es importante hacerse la pregunta. Una noche me acosté reflexionando y un poco preocupado. El Espíritu Santo va revelando la palabra progresivamente. Estaba meditando sobre Mateo 7 y yo no había ido tan profundo a eso. Y en Mateo 7 dice él, pero Señor, dicen unos ahí, espantados. Yo no entendía esas palabras, pero espantados. Señor, pero si en tu nombre. Yo no sé si tú has reflexionado sobre eso, porque estamos hablando del pueblo escogido de Dios, que si realmente somos. Pero Señor, si en tu nombre eché fuera demonios. ¿Cuánto les gusta ir a la iglesia donde echen fuera demonios? Hay hermanitos que se han ido aquí porque les gusta, salta la barranca, rana seca. Me gusta cómo hablan allí. Te reprendo, sal de este mundo. Y le encanta, hermano, le encanta. Pues sorpresa, vas para el infierno. Pero ¿cómo, Señor? Si ahí echan fuera demonios. ¿Y? Pero profetizar en tu nombre. ¿Cuánto les gusta ir a la iglesia profética? Hermana Juana, usted que anda bajando el marido de Chepa y mira, ay, qué bonito estuvo el culto. ¿Cómo me profetizó palabra? Sin vergüenza. ¿Y qué estoy adivinando ni profetizando? ¿Cuántos somos sin vergüenza en la iglesia? No, hombre, hermano, de los cuales yo soy el primero. Hermano, profetizaron en su nombre, echaron fuera demonios, hicieron milagros. Y el Señor les dijo, pon atención, y si no léelo al llegar a tu casa, el Señor les dijo, apartados de mí, no os. ¡Wow! Pero si en esa iglesia profetizan, echan fuera demonios, hay sanamiento, y vas para el infierno. Pero Señor, van a quedar sorprendidos. Que esos bautistas son helados, nada echan, ni dicen glorias a Dios.
Y nosotros somos alegres y echamos fuera demonios, bla, 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 y apartados de mí, hacedores de maldad. No. Me dejo llevar por los milagros, por las profecías y por los prodigios, hermano. Me dejo llevar. ¿Qué dice Mateo 7? Y ni siquiera está hablando el Señor. Y dice el Señor que ¿qué va a hacer con estas personas? Pero hay personas que creen que la iglesia verdadera es la que hace esto. ¿No es cierto? Viera cuántas naciones hay allí. Y por eso dejas de ir a la iglesia. Vas para el infierno, papá. No me preguntes a mí, pregúntale al Señor. Lee Mateo 7. Quiere decir que gente que es del diablo, que va para el infierno, echan fuera demonios, sana. A mí no me pregunte, pregúntele al Señor. Mateo 7, lea, correcto. Entonces, si yo soy de la nación santa, si soy sacerdote real, si he sido escogido, me siento escogido o me dejo llevar por estas cosas o por la sana doctrina. El Señor en Mateo 7 está hablando de la sana doctrina, pero a veces nos dejamos llevar por estas cosas. Pueblo adquirido por Dios, pueblo adquirido. ¿Cómo adquirió la iglesia el Señor? Con su muerte, con su sangre. Gloria a Dios. ¿De quién es la iglesia? Del Señor. No es nuestra, es del Señor. Él la compró con sangre. Pero algunos pastores se adueñan de las iglesias y solo somos siervos, cuidando el rebaño de quién? Del Señor. Del Señor. Pueblo adquirido. Dios lo compró con sangre. ¿Cuánto ha de valer, hermano, cada oveja? Yo me puse a pensar, no sé si tú te has puesto a pensar por un momento, pero cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en el cielo. ¿Cómo no debemos de amar a los hermanos? Y algunos hermanos, amamos a los hermanos. No es cierto que algunos nos gozamos cuando la iglesia se llena, nos gozamos cuando alguien se arrepiente, nos alegramos. ¿Y por qué? No porque vamos a comer más, no porque tenemos dinero, no, porque ha venido otro al cuerpo de Cristo. Amén. Porque amamos el ministerio de quién? Del Señor. Si yo no voy a ganar nada, pero el amor y el celo que tengo por el Señor me encanta cuando las personas se convierten. Amén. Es una alegría cuando eso. Entonces dice aquí, pueblo adquirido por Dios, para que estén sentados todos los domingos en la iglesia. Para que estén sentados todos los domingos en la iglesia. Ya arruinó la cosa, tan bonito que íbamos. Nación santa, pueblo escogido, sacerdote verdadero, para que estén haciendo nada. No. Pero les dice para cuál es el propósito de que Dios nos haya comprado, de que Dios nos haya escogido, de que Dios nos haya hecho sacerdotes. El propósito es para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas. ¿Cómo son los que están fuera de la iglesia? En tinieblas. ¿A dónde? Hacia la luz, porque hemos visto a Cristo. Aleluya. El hermano pastor está entregando tratados. Algunos ya llevamos acumulados varios. ¿Cómo me adivinó? ¿Es profeta? No estoy profetizando. Algunos ya llevan guardado varios, de varios tipos. Tal vez los leen, ¿verdad? De varios tipos llevan acumulados. ¿Por qué? Porque él ha entendido que fuimos llamados para anunciar, y ya que eres mudo, deja que el papel hable. La Biblia dice que la piedra hable, deja que el papel hable. Y un papel podrá salvar, no, el papel no salva. Es el Espíritu Santo de Dios que salva. San Juan 16, 8. San Juan 16, 8. Vamos a ver ese verso en un momento, pero ¿por qué digo esto? Nosotros solo somos instrumentos, pero quien salva es el Espíritu Santo. Y en San Juan 16, 8 dice, no es tu testimonio. Ay, hermano, usted por su testimonio pidiendo a la gente al infierno. No sea blasfemo. Si el testimonio de nosotros salvara, el testimonio del Señor era perfecto. ¿Era perfecto el testimonio del Señor? ¿Era perfecto? ¿Sí? ¿Cuántos creyeron por eso? Ninguno. Lo condenaron a muerte, lo hallaron culpable. Pero en San Juan 16, 8 dice que es el poder del Espíritu Santo que hace tres cosas. Hace tres cosas, es el Espíritu Santo. No es mi predicación,
No es mi testimonio lo que salva a la gente. Ponte a pensar si mi testimonio es hermano. Ay, qué bonito, don Rubén. Fíjense que por su testimonio yo vengo aquí. ¿Venís a adorarme a mí? ¿Te gusta cómo vivo yo? Sí, me gusta, por eso voy a la iglesia. O sea que no viene por Cristo, no viene porque ha entendido el Evangelio, sino porque te mira bonito, vos que estás bonito. ¿Quién te salva por eso? 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 Si no ha entendido el Evangelio y no ha nacido de nuevo, ¿qué pasa? ¿Y cómo se nace de nuevo? En San Juan 16:8 medita Luis. Ahí dice que la función del Espíritu Santo es convencernos de el primer. Vea que no es el testimonio tuyo que te conviene de él. Vea que no es la palabra de nadie ni la predicación, no, es el poder del Espíritu Santo que hace eso. A través de la palabra que Él nos usa, nosotros no somos nada. Cuando alguien está entendiendo mal y va a una iglesia, es igual que va a la iglesia porque profetizan, porque hay ganamiento. ¿Cuál fue la respuesta en Mateo 7? Apartado de mí. Perdónenme, el que va por vista no. En el Evangelio primero se cree y después se ve. Pero algunos primero quieren ver y después, pues sí, ya vi. Son milagreros, allí voy a ir. Milagreros, acá le llamo buscar tantos milagreros que allá vas allá. Pero aquí no vas a hallar la salvación a través de Cristo y de su muerte en la cruz. ¿Amén? Eso no es, hermano. Si no te estás edificando, si no estás entendiendo la palabra, no estamos haciendo nada. Porque es eso lo que Pedro estaba garantizando. Ustedes son especiales, pero son especiales de gusto, no, son especiales para que anuncien el Evangelio. ¿Cuántos anunciamos el Evangelio? ¿Cuántos anunciamos el Evangelio? Si tú eres tímido, les voy a contar. Es que yo no sé leer, es que yo... Todos ponemos pretextos. Había una viejita pícara cristiana y se iba al parque, llevaba zaratado. Ya saben cómo es la viejita. Muchacho, y a veces uno, por pena, ¿qué le digo? Vení, muchacho, léeme este voladito, es un tratado. ¿Y por qué no léemelo? Y empezó a llorar, ¿no? Porque dicen que no puede evangelizar, dicen que no puede, te puedes atrás. Entonces la viejita iba al parque, ya mucho le gusta ir al parque, ¿verdad? Yo más viejito que ya no voy al parque, tenerme con otros viejitos, ¿sabes? Pero bueno, se llevó el tratado y le dijo, léemelo, papá. Ay, mire, pues, léemelo, papá. Y empezó a leerlo, ¿verdad? Y sí, dice que Cristo murió por nosotros, y le dijo a la viejita, ¿y crees eso? ¿Cómo? Que si crees eso, ¿qué has leído? Miren qué fácil. Y se quedó. Dos respuestas tenía, ¿sí o no? Y ya la habían evangelizado. Llévatelo, papá, llévate el papelito. Sí, hasta lo hizo que lo leyera. ¿Creen que es difícil eso para las viejitas de aquí? En vez de andar tomando café en otro lado y pliqui. O para los jóvenes que son tiktokeros, ¿por qué no ponen un TikTok con el tratado? ¿Ya? O los que son raperos, ¿verdad? Pongan a leer ahí, Cristo viene, que te salvó, y van a cantar ahí, alcanzan algo, en vez de que estén perdiendo el tiempo. Entonces dice aquí, para que anunciemos, ¿de qué forma? Multiforma. El Señor tiene multiforma de llegar. No somos nosotros, no pienses en eso. Piensa en el poder del Espíritu Santo convenciendo de pecado a las personas. Amén. Es Él, en el nombre de Él. Y dice aquí, las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas, andábamos en tinieblas de la luz. Verso 10. Vosotros que en otro tiempo, ¿en qué tiempo? Cuando no había nacido la iglesia. Cuando no estaba la iglesia, vosotros en otro tiempo no erais pueblo. ¿Quién era el pueblo de Dios en otro tiempo? Era Israel. Los gentiles no teníamos entrada. ¿Quiénes somos los gentiles? Los que no somos judíos, los que no somos de las 12 tribus. Entonces dice, vosotros que en otro tiempo, ok, Israel se le dio el privilegio, pero Israel no lo hizo. Y como Israel no lo hizo, el Señor dijo, bueno, edificaré mi iglesia. Entonces a vosotros que en otro tiempo no erais nada, o sea, eran gentiles,
en eso está refiriéndose Pedro, no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Quiero aclarar aquí un punto teológico. No estamos sustituyendo a Israel. No dice, vosotros ahora sois Israel. ¿Verdad que no dice eso? No. Pasamos a ser parte de su pueblo, pero no dice que sustituimos a su pueblo de Israel. No dice eso aquí. Nos anexa. Y dice, vosotros que no erais pueblo, ahora sois pueblo. Porque nosotros no alcanzábamos. El Señor estaba claro. Dijo, ¿es lícito dar la comida a los perrillos? ¿Qué dijo el Señor? ¿Es lícito dar la comida a los perrillos? No. ¿No he venido yo a la casa de qué decía? De Israel. Cuando mandó a los apóstoles, a los discípulos, los mandó, no vayáis a casas de gentiles, sino que solo a dónde? ¿Al pueblo de qué? Pero ahora, en ese tiempo ustedes no eran pueblo, le dice Pedro. Pero ahora, le dice Pedro, ¿qué dice? Pero ahora son pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia. No habíamos sido alcanzados. ¿Entiende la palabra misericordia, hermano? ¿Entiende la palabra misericordia? No es porque yo soy chulo, no es porque soy inocente. Dios me alcanzó por misericordia. ¿Qué es misericordia, hermano? ¿Qué es misericordia? Yo veo a una persona con hambre, no la conozco, no tengo idea de quién es, pero soy movido a compasión y vengo, compro comida y le doy a esa persona. Esa persona no me va a pagar la comida porque no tiene con qué pagarme. Esa persona no la conozco, por lo tanto no es porque la conozco. Entonces lo que he hecho yo, ¿qué es? Misericordia. Es lo que Dios hizo con nosotros. Ninguno de nosotros merecía el perdón, pero Dios tuvo misericordia de nosotros. Entonces no te creas chulada, no te creas que vos sos más santo que Juana, que María. No, tú fuiste alcanzado también por misericordia. ¿Cómo fui alcanzado yo? Ay, pero yo tenía menos pecados. Ese tenía millones, yo solo tenía miles. Pero ambos fueron alcanzados por misericordia. No había nada en mí que valiera el perdón de Dios. Él me alcanzó por amor, por misericordia. Es decir, que yo recibo sin merecer. Gloria a Dios por eso. Porque si solo fueran los merecedores, entonces solo serían las personas que son excelentes. ¿Cuántas personas hay aquí excelentes? ¿Ah? No lo sabemos. Entonces dice, alcanzados por misericordia. Pero ahora habéis sido alcanzados por misericordia. Gloria a Dios. Cada vez que Dios me revela más palabras, puedo entender más la necesidad de la gracia. Porque cada vez que Él revela más conocimiento, me doy cuenta cada vez que soy menos merecedor de su misericordia. ¿Somos traidores, hermano? ¿Somos traidores? ¿Cuántos han traicionado al Señor? Algunos ocultan que son creyentes. ¿Somos mentirosos, hermano? ¿Somos mentirosos y sin necesidad? ¿Somos mentirosos? ¿Somos codiciosos, hermano? ¿Codiciamos? ¿Cuántas cosas codiciamos, hermano? Codiciamos. Si me doy cuenta cada vez y estoy consciente de lo que soy honesto, me doy cuenta de la necesidad de la gracia de Dios, es decir, de la misericordia de Dios, que me perdone no por lo que soy, sino por puro amor. Y eso es lo que Dios hace. Y el que ha escuchado este mensaje, y puede ser el más vil pecador, pero si pone su confianza en el sacrificio que Cristo hizo en la cruz, pagando por todos los pecados de esa persona y de toda persona que crea y que el Espíritu Santo le ilumine y entienda la palabra y ponga la fe en el Señor, es algo. Es algo. Es algo. Aún nosotros dentro de la iglesia, si no habíamos entendido y Dios nos ha revelado la palabra hoy, hermanos, es el momento de decir, creo en ti, Padre. Creo en tu Hijo.
Creo que no merezco la salvación, pero que tú me la diste por misericordia. Ahora he nacido de nuevo. Y cuando yo nazco de nuevo, hermano, quiero aclarar bien eso. No te sientas glorioso por tus obras. Hermano, quiero repetirte, y con esto termino, quiero repetirte esto. Alguna gente se siente orgulloso de su conducta, de sus obras, o se siente menos pecador que otro. Ten cuidado con eso, ¿no? Tú has sido alcanzado por misericordia igual que el otro. ¿Por qué no me puedo vanagloriar de mis obras? Porque cuando yo nazco de nuevo y soy una nueva criatura, dice que nosotros vamos a andar en buenas obras, las que Dios preparó, Cuando yo nazco de nuevo en Cristo, yo no me puedo vanagloriar de las obras. Es como que un árbol de coco dijera: celébrenme, eché coco. Y tú que no eres normal, si los árboles de coco echan coco, no hay algo extraordinario en eso. Que los cristianos hagan buenas obras es extraordinario. No, es su naturaleza, porque han nacido de nuevo para la gloria de Dios. Así que todo lo bueno que yo haga es Dios actuando en mí y no yo. Entonces la honra y la gloria es para Dios. No puedo gloriarme por ellos. Padre Todopoderoso, gracias por tu palabra. Gracias por habernos alcanzado, Señor. Que tu Espíritu Santo nos ilumine.